Hace algún tiempo un amigo nos buscó para que le pudiésemos ayudar, sobre todo para poder entender cuáles eran los diferentes tipos de regalías de las que se trataban en el contrato de publishing, o mejor dicho, en el contrato de edición de obra musical, para lo cual nos estaba preguntando, oye, es que al momento en que se tenga que hacer el pago de todas las regalías, tengo la gran duda sobre qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tienen que cobrar, cómo tiene que funcionar, pero para esto primero había que explicarle cuáles eran todos los tipos de regalías que existían, cuáles eran las circunstancias que existían en cada uno de este tipo de regalías, para lo cual poder tener un panorama mucho más amplio para él y con eso poderle explicar cuál es el mejor camino a seguir en ese sentido. En este video te voy a hablar acerca de cuáles son las regalías de remuneración, también conocidas en el mundo como regalías de simple remuneración, y esto es de mucho mayor trascendencia, que es así como se conocen, y sobre esto vamos a estar hablando de forma muy particular acerca de la industria musical, cómo se compone, cómo funcionan estas regalías de remuneración, y así como también vamos a hablar de 3 tipos de regalías en específico. Hola, soy Ricardo Ranero, soy socio director de Landavan, y en este canal hablo sobre derecho del entretenimiento, derecho informático y también explotación de bienes y activos intangibles, así como también otros temas relacionados a propiedad intelectual. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Primero, es importante que hablemos sobre qué son las regalías de remuneración. Las regalías de remuneración no es otra cosa que las regalías que se dan por el uso que se le da o por el simple uso que se le da a las obras, en este caso de las obras musicales. Entonces, o también sobre los fonogramas. Entonces, para eso es importante que podamos hacer la distinción acerca de cuáles son las regalías de uso y explotación, que son diferentes a las regalías de remuneración o de simple remuneración. Entonces, para esto es importante que podamos poner un ejemplo. Sobre esto, las regalías de remuneración nos sirven para poder hacer el pago que se le tiene que hacer al autor por la creación de la obra, y por el otro lado al productor del fonograma, que es aquel que realmente hace la puesta a disposición, y sobre esa puesta a disposición se hace esta ejecución que se tiene, esa sincronización que se tiene, o si es el caso, la puesta a disposición en los diferentes medios que existen, principalmente hoy por hoy en plataformas tecnológicas, a diferencia de una regalía por uso y explotación, que es otorgar el derecho para que se use y explote comercialmente, aunque es diferente por el simple uso que se le da, vamos a decirlo, de forma cotidiana. Entonces, una vez dicho esto, es importante que pasemos al siguiente punto. Empecemos con las regalías mecánicas. En las regalías mecánicas hay que remontarnos tantito en la historia, es que hay que recordar cómo funcionaba antiguamente, y digo antiguamente como si fuera hace 1000 años, pero la realidad es que esto todavía pasaba hace 10 años de forma cotidiana, hace 15, 20 años, y que a partir de esto se hacían copias mecánicas de las diferentes, en este caso de forma particular, de las diferentes de los diferentes fonogramas. Entonces, a partir de esto es que podamos hacer la distinción acerca de por qué se conoce como regalías mecánicas, y que es por la forma en que se hacen copias mecánicas. Vamos a decirlo así, hoy por hoy ya no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un ecosistema digital, pero también es importante que lo podamos tener en cuenta para conocer cuál es el origen de esto y que podamos entender cómo funcionan bajo esta tesitura. Entonces, sobre esto es que estas regalías mecánicas funcionan por el pago que se hace por cada ejemplar vendido. Vamos a poner el ejemplo de que se vende un conjunto de piezas musicales, un conjunto de fonogramas dentro de un disco. Vamos a recordar un disco compacto, vamos a recordar un disco de vinil, y que sobre esto es que por cada venta que se hacía es que se hace esta colocación de regalías a favor tanto del autor como del productor del fonograma. Entonces, por cada una de las canciones que integran este disco compacto o este disco de vinilo, es que se hace un pago a favor de cada uno de los titulares, ya sea del titular de la obra o del titular del fonograma y del productor del fonograma.
Ahora, algo que es importante que podemos tener en cuenta también es que al momento en que se hace este tipo de pagos, para esto es importante ya trasladarlo al sistema digital que hoy por hoy tenemos, que es, creo yo, la forma más usual que tenemos para hacer la venta de este tipo de contenido. Y que sobre eso es que vamos a ponerlo en el ámbito digital, en donde en iTunes se hace una venta de una canción, de ahí se hace una distribución de regalías que se hace tanto a favor del autor de la obra. Recordemos que el autor de la obra es quien hizo la composición tanto de letra como de música, en la mayoría de los casos, y que por el otro lado también se hace una distribución hacia el productor del fonograma, además de todos los agregadores y demás personas que intervienen dentro de la industria musical. Por el otro lado, vamos a estar hablando también de las regalías de sincronización, que no es otra cosa que poder incorporar una canción, una pieza musical, una obra musical, un fonograma, en un video, de tal suerte que este video pueda, además del sonido de origen que tiene, si es que lo llega a tener, que también se pueda incorporar una canción en particular que para objeto del productor, del director, es necesaria poderse incluir, poderse, valga la redundancia, poderse sincronizar para que lleve una secuencia lógica, emocional, mental, que nos permita generar este tipo de contenido, y que este video que se genera ya con la canción es que se hace un contrato de sincronización, y para este contrato de sincronización se tiene que pedir la autorización de dos titulares, tanto del titular de la obra como del titular del fonograma, para efectos que se pueda hacer esta incorporación. Ahora, algo que también se llega a hacer en muchos de los casos, especialmente en campañas publicitarias, es que se llega a hacer una modificación de la canción, ya sea de la letra, principalmente de la música, no se llega a hacer tanto, pero de la letra sí, para lo cual se solicita una autorización, una licencia, para que el autor pueda autorizar esta modificación de la letra, y sobre esta letra se pueda hacer una conjunción que pueda funcionar comercialmente y publicitariamente a favor de esta persona que solicita esta licencia. Para eso es importante que lo podamos tener en cuenta, que esta sincronización se usa para absolutamente todos los ámbitos, pero principalmente para el ámbito de películas, de cine, publicidad, y que son los dos principales usuarios de cualquier tipo de sincronización que se hace actualmente en la industria. Finalmente tenemos las regalías de ejecución, y que no es otra cosa que por el uso que se le llega a dar a la misma canción. Y aquí vamos a poner un ejemplo de tanto, por un lado, de plataformas digitales como de aquellas que se utilizan en los diferentes conciertos. Y vámonos por un lado. En plataformas digitales, por cada 30 segundos o más que se hace reproducción de una canción, se empieza a generar este tipo de regalías. Dependiendo de la plataforma, normalmente partimos de los 30 segundos cuando se empieza a hacer una contabilización de que la pieza musical fue escuchada, y por lo cual se hace un pago de regalía de ejecución a favor del autor, del titular de la obra, como del titular del fonograma, el productor del fonograma, que normalmente son disqueras y o editoras. Entonces, para esto es importante que podamos tener esa parte muy en cuenta. Y que por el otro lado, cuando hablamos también de regalías de ejecución, eso también llega a llevarse a cabo. Vamos a poner un ejemplo de un concierto. En un concierto en donde existen, por un lado, los intérpretes y ejecutantes que están haciendo la ejecución e interpretación de una obra musical, y que sobre esa interpretación y ejecución se hace el pago de regalías correspondientes. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando previo o terminando el concierto, estamos escuchando piezas musicales que pueden servir para amenizar el venue, el recinto, y sobre este venue que se está generando esta reproducción, es que también se pagan las regalías correspondientes. Y para estos efectos se llega a cobrar ya como regla general el 6% sobre taquilla, sobre el tema de autores y compositores, y un porcentaje adicional para temas de productores de fonogramas, por lo cual es que es de suma importancia que lo podamos tener completamente en cuenta para funcionar en cualquier concierto, en cualquier presentación pública. Entonces, vamos a recapitular. Por un lado tenemos las regalías
mecánicas, tenemos por otro lado las regalías de sincronización y finalmente tenemos las regalías de ejecución. Y estas regalías que en su conjunto se conocen como regalías de remuneración, insisto, son diferentes a las regalías de uso y explotación. Por las regalías de uso y explotaciones, yo concedo la licencia para que un tercero pueda usar y explotar comercialmente la obra as is o tal cual está, y que sobre de eso se pueda ahora sí poder hacer uso de ella. Sin embargo, para que se pueda tener este criterio es que por el uso que se le da ordinariamente se tiene que hacer un pago adicional, que estas son propiamente las regalías de simple remuneración o de remuneración que existen hoy por hoy en la industria musical. Eso a grandes rasgos es cómo funcionan este tipo de regalías, y que por lo cual es de suma importancia que lo puedas tener en cuenta al momento de firmar un contrato de publishing, ya sea que tú como manager, que tú como artista, que tú como autor, como compositor, puedas saber y reconocer cuáles son este tipo de regalías que se pagan en la industria musical, que puedas conocer, y que muchas veces si no se llega a tener el conocimiento completo de cómo funciona este tipo de remuneraciones, por eso de simple remuneración o de remuneración que se le hace a los autores, que al final termina siendo un ingreso residual para el día a día de lo que tienen los autores, los compositores, de los creadores de este tipo de contenido auditivo. Es por esa razón que en muchos de los casos llegamos a tener ciertos conflictos, ciertas complicaciones para que pueda funcionar de forma diferente para lo que estamos haciendo en el día a día. Por eso es de suma importancia que lo conozcas y que sobre eso puedas tener al momento de firmar un tipo de contrato, ya sea de publishing, ya sea de obra por encargo o de presentación pública, de incluso de sincronización, puedas conocer cuáles son las diferencias y de cómo funciona este tipo de contratos, para que puedas tener un conocimiento y que puedas también identificar cómo es que puedes empezar a cobrar este tipo de contratos. Si este video te ha sido de utilidad y además buscas una asesoría, una orientación en materia de derecho del entretenimiento, como es la parte de música, como cine, como cualquier otra cuestión en temas de publicidad, sobre derecho informático, sobre explotación de bienes y activos intangibles, o también de cualquier otro tema relacionado a propiedad intelectual, por favor, no dudes en buscarnos. Te dejo la liga para que puedas agendar una cita con nosotros acá abajo en la descripción. Además, también te invito a que te puedas unir a la comunidad que estamos creando para todas aquellas personas que están interesadas en conocer acerca de derecho del entretenimiento, de derecho informático, de explotación de bienes y activos intangibles, así como también de cualquier otro tema relacionado a propiedad intelectual, en donde quieras aportar acerca de cuáles son tus experiencias, cuáles son tus conocimientos, pero también que puedas recibir mucha información al respecto, en donde puedas hacer también networking con otras personas que están relacionadas en la industria, en donde también puedas conocer otro tipo de personas y que también nos puedas hacer preguntas de forma directa, en donde yo personalmente te voy a estar contestando para que todo ese tipo de dudas que llegues a tener puedas echar mano de ello y que puedan quedar resueltas y te sirvan para lo que hoy vienes haciendo. Nos vemos en la próxima.